hablar sobre el tema de la moral, si es que en realidad viene de Dios, si es que la palabra, el término moral de Dios existe, tomando en cuenta que para tener la moralidad necesita que el individuo tenga un nivel de cognitivo demasiado desarrollado. La moralidad definitivamente es subjetiva. Si vamos a la filosofía kantiana, para Kant, la moralidad requiere que los individuos actúen libremente con autonomía, sin que sus acciones sean forzadas por recompensas o castigos de una deidad. La moralidad auténtica para él debe seguir la razón y no a la obediencia ciega a una autoridad divina. No es lo mismo la moral de un estudiante que la de un maestro, la de un empleador con la de un empleado. Incluso hay culturas como los espartanos en las que robar era una virtud. Definitivamente, la Biblia, muchos feligreses adjudican que la Biblia tiene la regla de oro. Amarás a tu prójimo, ¿cómo era? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es exclusivamente de la Biblia. Esto tiene más antigüedad todavía. ¿Qué podemos hacer aquí con el tema de la ley? La ley de la moral, según Kant, es independientemente de Dios, porque es universal y aplicable a todos los seres racionales. Al actuar de acuerdo con el imperativo categórico, por ejemplo, no mentir o no robar, uno sugiere una ley racional que debería ser válida para cualquiera. No es una ley impulsiva por Dios, sino que es reconocible y justificable por la razón humana. El que diga totalmente lo contrario, tiene que traer la carga de la prueba. Kant introduce la idea de Dios en su filosofía práctica, pero no como su fundamento de la moral, sino como una idea reguladora. La existencia de Dios es útil para la razón en un sentido práctico, porque ayuda a la gente a imaginar que la justicia moral existe en el universo, pero esta creencia de Dios es un complemento, no es la base necesaria de la moralidad. En su obra, Crítica de la razón práctica, la filosofía kantiana postula que creer en Dios y la inmortalidad del alma puede ser moralmente útil. La moral no está arraigada a la Biblia. La moral es algo que cada individuo, cada ser lo creamos dentro de una neuroplasticidad cerebral demasiado desarrollada. Solo si tenemos mapas mentales bien evolucionados podemos interpretar la moral. En resumen, y en síntesis, mejor dicho, Kant sostiene que la moralidad no necesita de Dios para existir. En cambio, es la razón humana la que guía hacia principios morales universales. La autonomía moral es central para Kant, y cualquier moralidad que dependa de la obediencia a una autoridad superior no será auténtica porque no respetaría la autonomía racional del universo, del individuo, perdón. Entonces, ¿cómo pueden adjudicar que la moral viene de a través de Dios? Yo quisiera que ahora sí tienen la carga de la prueba, porque es claro que nunca, no es claro, es claro que no viene de raíz por parte de, o sea, la raíz no es por parte de la Biblia. Ahí terminó, David. Listo, entonces vas a dar el tiempo. Bueno, entonces voy a finalizar el tiempo para darle paso a Biblista. Entonces, vamos a darle paso a Biblista para que pueda intervenir en el siguiente comentario. Listo. Biblista, ahí tienes tus 5 minutos. Empieza desde ya. Mucho gusto, soy biblista Kid Ariel, obispo de la Iglesia Metodista Ortodoxa y director de la Escuela de Teología Movimiento Miliciano Metódico. Esta vez vamos a hablar de la moralidad de Dios. Dios sí tiene moral. Para saber que si Dios tiene moral o no tiene moral, debemos primero definir qué es la moralidad. Según el diccionario de la RAE, moralidad significa actos correctos o acciones correctas. Cuando yo hago actos correctos o acciones correctas, es decir, que se sobreentiende, no son incorrectas, yo estoy actuando con moralidad. Entonces, la moral es eso. La moral es un conjunto de actos que se consideran correctos. Ahora,
Yo no soy moral y nunca he sido moral por miedo al castigo. Yo toda mi vida he sido moral porque me ha nacido de mí ser moral y no porque Dios me vaya a castigar o me vaya a premiar. Ejemplo de eso es cuando yo era, digámoslo así, renacentista. Porque hubo un tiempo en que yo creí en la doctrina renacentista. ¿Qué es la doctrina renacentista? La doctrina renacentista es una doctrina que no niega la existencia de Dios, que dice que Dios existe, pero que uno puede vivir sin Dios, uno puede vivir separado de Dios. Entonces, cuando yo era renacentista, yo sabía que Dios existía, o mejor dicho, yo creía que Dios existía. Sin embargo, yo hacía lo que yo quería. ¿Por qué? Porque no le tenía miedo a Dios. De igual manera, así como yo hacía lo que quería, sabiendo que Dios existía y no le tenía miedo a Dios, también hacía cosas buenas sin ningún motivo, sin esperar nada a cambio. Entonces, eso de que la gente es moral porque hay un Dios que los castiga o un Dios que los premia, no es del todo correcta, porque hay ateos que son morales. Hay ateos que practican la moralidad, que se llama la moralidad atea, por ejemplo. Un ejemplo de ello es el teólogo ateo Guío Uribe. El teólogo ateo Guío Uribe, él es una persona moralmente correcta. Sin embargo, él no cree en Dios. Él es ateo. Entonces, eso de que las personas son morales porque una deidad lo amenaza con premio o con castigo no tiene mucho asidero. Ahora, vamos a hablar del amor al prójimo. La palabra prójimo, según la concordancia Strong, tiene varias connotaciones ya que es una palabra polisémica. Significa vecino, amigo, familiar o hermano de la fe. Lo que quiere decir que prójimo no es cualquier desconocido que uno se encuentre por la calle. Ahora bien, los 10 mandamientos están en toda cultura. Si ustedes buscan todas las culturas del mundo, como la cultura inca, la cultura maya, la cultura azteca, la cultura indígena estadounidense, la cultura hindú, todas tienen presente los 10 mandamientos bíblicos, haciendo alusión a que la moralidad de los 10 mandamientos son universales y no pertenecen o no son practicadas únicamente por los seguidores del Dios hebreo. También tenemos incluso, antes de que se escribiera el Éxodo, el Código Hammurabi. El Código Hammurabi contenía los 10 mandamientos y se escribió antes del Éxodo, donde están los 10 mandamientos. Ahí nos damos cuenta que los 10 mandamientos incluso son anteriores al Éxodo. Ahora, ese argumento de que los cristianos somos morales, no porque queremos, sino porque Dios nos castiga, eso está como decir que todas las personas que están en esta sala son buenas porque existe un ejército y una policía que los va a castigar y no son buenas porque quieren. El hecho de que exista un ente regulador que regule lo bueno y lo malo no significa que nosotros hagamos las cosas no porque queremos, sino porque nos obligan. Por ejemplo, yo hago el bien sin esperar nada a cambio. Yo no hago el bien para ganarme el cielo. Yo me hago el bien porque siento satisfacción haciendo el bien. Tampoco tengo miedo de que me vayan a meter a la cárcel. Mucho gusto. Tiempo. Bueno, entonces vamos a dar otros 5 minutos ahora para que Gateo contrarrefute a Biblista y después otros 5 para que Biblista contrarrefute a Gateo. Y el último vamos a terminar con una tertulia de ambos, interviniendo los dos en un intercambio de palabras. Entonces vamos a darle los 5 minutos de refutación a Gateo para que... Perdón, eran 5 minutos de argumentación, 5 de refutación, 5 de contrarrefutación y 5 de conclusión. Así listo. Habíamos estructurado el debate. Listo pues. Bueno, entonces vamos a iniciar. Listo. Entonces
5 minutos de refutación. ¿Qué? ¿Empiezo? Sí, sí. Ah, ya, pensé que ibas a poner Showtime. A ver, amigo, lastimosamente no pusiste nada en la mesa. Primero, falacia del falso dilema. Al afirmar que que hay dos tipos de moralidad, ¿no? Como moralidad de Dios y moralidad atea, se está omitiendo la variedad de sistemas morales que existen, incluidos los sistemas éticos seculares. ¿Ya? Empecemos con eso. Falacia de afirmación sin evidencia. La afirmación de que los 10 mandamientos están en todas las culturas supone que los principios de estos mandamientos son universales sin presentar pruebas de lo que demuestren. Además, muchas de las reglas morales presentadas en los 10 mandamientos no son exclusivas de esta tradición y no aparecen exactamente de la misma forma en todas las culturas. ¿Ya? Tienes una falacia del lenguaje cargado. Expresiones como moral de Dios. ¿Ya? Eso es como una falacia del lenguaje cargado. Falacia de generación apresurada. La afirmación de que los 10 mandamientos están en otras culturas es también otra falacia de generación apresurada. Y falacia ad populum, de sugerir que los 10 mandamientos son universales y están en todas las culturas. ¿Cómo hacemos con eso? Sí, ya termina. Ya Ahí lo le, terminé. ahí le contrarrefuta. Listo, entonces, biblista. Bueno, él mencionó que yo dije muchas falacias, como por ejemplo la falacia ad populum, como por ejemplo la falacia de... Él mencionó muchas falacias, pero ¿cómo le desmonto yo ese argumento de las falacias? Fácilmente, él es ateo, pero él, si es una buena persona, me imagino que él sigue los 10 mandamientos. Él es ateo, pero él obedece los 10 mandamientos. Con solo el hecho de que él, siendo ateo, obedezca los 10 mandamientos, todo su argumento de las falacias queda hecho pedazos. Porque si él no siguiera los 10 mandamientos, su argumento tuviera peso. Pero como él sigue los 10 mandamientos, su argumento no tiene ningún peso. Entonces, todas esas falacias que él mencionó se refutan fácilmente. ¿Cómo? Se refutan mostrando que él también sigue los 10 mandamientos. Y como él también sigue los 10 mandamientos, entonces sus falacias quedan completamente refutadas. Ahora, cuando me refiero a la moral de Dios, me estoy refiriendo a la moral cristiana, a la moral bíblica. Les mencionaba el ejemplo de un teólogo. Él es teólogo y filósofo. Él estudió teología y filosofía como una ciencia secular. Y este señor Guy Uribe es una persona moralmente correcta, sin embargo es atea. Ahí nos damos cuenta que la moral de Dios es una buena moral porque la siguen tanto ateos como creyentes. Y como les digo, el señor Guy Uribe es un referente. ¿Por qué es un referente? Porque él es teólogo, pero no es creyente. Es un teólogo ateo, por lo cual su opinión no está parcializada, ni tampoco tiene sesgos, ni sesgo de confirmación, ni sesgo religioso. Por eso, como él no tiene sesgos, por eso es que su opinión es válida y acertada. Porque su opinión está exenta de tener sesgos. Entonces, ¿por qué la moral de la Biblia o por qué la moral que nos enseña la Biblia es correcta? Porque es una moral universal, porque es una moral que la siguen ateos, que la siguen creyentes, que la siguen los hinduistas, que la siguen los budistas, que la siguen todos. Y como les dije, eso no es una falacia populum, porque incluso Gateo, él obedece los 10 mandamientos aún siendo ateo. Él obedece los 10 mandamientos. De hecho, los niños obedecemos los 10 mandamientos. Aunque a los niños nadie les diga que es malo robar, hay niños que no roban. De hecho, hay niños que saben lo que está bien y lo que está mal
sin que nadie le explique. Por ejemplo, un niño empuja a otro niño y se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque en su conciencia le está diciendo que eso es malo, que lo van a castigar, aunque nadie se lo haya dicho. Entonces, todas las falacias que el señor Gateo dijo están refutadas por el simple hecho que él sigue los 10 mandamientos, por el simple hecho de que él se comporta igual que un cristiano, solo que la diferencia es que él es ateo, pero su comportamiento moral es igual al de un cristiano. Cedo palabra. Cedo palabra. Ya, ok. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Empiezo? ¿A cuándo empiezo? ¿Me avisas? ¿Me avisas o ya empiezo? Ah, bueno, está bien, empiezo. A ver, chusa madre, todo lo que dijiste hay que abordar de una manera. Por ejemplo, vamos con la falacia del principio, de petición de principio. Al afirmar que una persona es buena porque sigue los 10 mandamientos, se asume implícitamente que estos mandamientos son una definición de moralidad, lo cual no se justifica. Está tomado como cierto de lo que debería probar, que los 10 mandamientos son necesarios para actuar moralmente. Kant sostiene que la razón de la base de la moral, lo cual significa que los seres humanos tienen la capacidad de formular principios éticos y normativas universales sin depender de mandatos externos. La moralidad es autónoma. Las personas pueden saber lo que es moral a través de la razón y no necesitan una doctrina para comprender los principios de lo correcto y lo incorrecto. Mi amigo biblista está tomando una postura dogmática no está trayendo a la mesa la carga de la prueba. También tenemos la falacia apelación a la autoridad. La idea de que un teólogo ateo es contradictoria, ya que un teólogo, en cierto sentido tradicional, es alguien que estudia a Dios y la naturaleza divina. Sugerir que un ateo puede ser teólogo podría causar confusión si no se aclara que el sentido de la persona se considera un teólogo. Aunque existen enfoques académicos en estudios religiosos por parte de ateos, esta frase da a entender que el ateísmo y el teísmo no están en contradicción, lo cual es falaz. También tenemos, hay una cosa que dijo que yo solo por ser ateo, o sea, al afirmar que soy ateo, pero sigo los 10 mandamientos, un conjunto de preceptos religiosos. O sea, esta contradicción radica que los 10 mandamientos son de origen teísta y generalmente se considera una parte de la moralidad revelada que implica una creencia de un Dios. Un ateo podría seguir normas similares, pero no por adherencia a los mandamientos. Estás dando por hecho que los 10 mandamientos preceden de la Biblia. Es una falacia argumentativa circular. También quiero agregar que Kant subraya que la moral debe ser universal y aplicarse a todos los seres racionales, no solo los seres humanos creyentes en una determinada deidad o un sistema teológico. Si la moral estuviera basada en la teología, se restringiría solo a quienes comparten esa fe. Para Kant, una moral basada en la razón es más inclusiva y aplicable. También no hay que olvidar, y vuelvo y repito, que una persona para tener moral necesita tener un desarrollo cognitivo muy amplio. La evolución nos ha dotado de eso. En la evolución homos. Entonces, vuelvo a decirlo, mi amigo biblista, no estás agregando nada a la mesa. Ahora, si vuelves a postular cosas como que un ateo está haciendo los 10 mandamientos solo por ser una buena persona, ahora tienes la carga de la prueba. Cedo la palabra. Muy bien, cuando empieces a cronometrar mi tiempo me avisas. Muy bien, vamos a empezar. Primeramente, yo fui militar. Cuando ustedes revisan todos los códigos procesales penales de todos los países del mundo, llámese Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, cualquier sistema de código procesal penal contiene los 10 mandamientos. Y no vivimos en una sociedad teocrática, vivimos en una sociedad secular
que se rige por leyes humanas. Sin embargo, las leyes humanas también meten dentro de sus leyes a los 10 mandamientos. Como les dije, todos los códigos procesales penales de todos los países del mundo contienen los 10 mandamientos. Pregúntenle a un abogado, léanle Éxodo capítulo 20 y pregúntenle a un abogado si se puede romper alguno de los mandamientos descritos ahí. Les va a responder el abogado, ya sea que el abogado sea creyente o no, el abogado les va a responder que no se puede romper. Ni aquí, ni en la China, ni en la Conchinchina. Ahora, como le dije al señor ateo, que se llama Gateo, él sigue los 10 mandamientos. Y si él sigue los 10 mandamientos es porque los 10 mandamientos para él es algo bueno, es algo positivo. Ahora, él dice que yo cometí falacia de autoridad cuando cité a Guillo Uribe, que es un teólogo y filósofo ateo. Al decir que Guillo Uribe es una persona moral, según él dice que yo estoy cometiendo la falacia de autoridad, correcto, porque estoy citando a Guillo Uribe, pero el problema es que no solo Guillo Uribe hace eso, Gateo también hace eso. Y si buscamos más ateos en el mundo, veremos que muchos ateos también siguen los 10 mandamientos. No solo Guillo Uribe, sino también otros ateos lo hacen. Como otros ateos lo hacen, no hay falacia de autoridad alguna. Porque no es solo un ateo, no solo son 2 ateos, son varios ateos. Ahora, tampoco aplica la falacia ad populum. Porque, por ejemplo, si en un país la mayor cantidad de gente es buena, ¿significa eso que ser bueno es falacia ad populum? No. Y si en un país la mayor cantidad de gente es mala, ¿significa que ser malo es falacia ad populum? No. Cuando se trata de valores morales, la falacia ad populum no es aplicable dentro de los valores morales. Porque eso está como decir, en Nicaragua hay poca delincuencia. Como en Nicaragua hay poca delincuencia, entonces ser bueno es falacia ad populum. No, la falacia ad populum no es aplicable a los valores morales. La falacia ad populum solo es aplicable para ver la calidad de las cosas. Por ejemplo, decir que un restaurante es bueno porque mucha gente lo visita, eso sí es falacia ad populum. Pero decir que los 10 mandamientos son buenos porque mucha gente los practica, ahí no es falacia ad populum, porque no se puede comparar los valores morales con un restaurante, porque ahí estaríamos cayendo en la falacia de falsa analogía, al comparar valores morales con un restaurante o con una empresa. Entonces creo que ahí el amigo ateo tiene ahí unas falacias de cosas ilógicas. Ahí, al comparar los valores morales y equipararlos o hacerlos equivalentes a la falacia ad populum, cuando la falacia ad populum no se puede aplicar a los valores morales. Ahora, el tema aquí es si la moralidad de Dios es buena. El tema aquí no es si la moral es universal o no. El tema aquí es si la moralidad que la Biblia nos da, que los cristianos nos da, que la iglesia nos da, es buena o es mala. No se está tratando si son universales o no. Así que me gustaría que el señor ateo aterrice. Muy bien, voy a ceder palabra, pero antes de ceder palabra, quiero que se aproveche, que el señor ateo aproveche estos 5 minutos, porque estos son los últimos 5 minutos, ya que son los 5 minutos de conclusión. Así que como vamos a los 5 minutos de conclusión, que lo aproveche al máximo, porque ya después de esto termina el debate. Muchas gracias. A ver, David, métele cronómetro.
Yoshi me hace reír. A ver. Ay, a ver, facilito, man. Ay, es que es facilito, man, qué rico. Ay, se siente tan bien. Ahora sí, sangre, aleluya. Ven a mí. A ver, las leyes morales universales existen independientemente de creencias religiosas específicas. Las normas básicas, como no dañar a los otros o proteger a los más vulnerables, son principios éticos que sugieren en muchas culturas, independientemente de las religiones o una deidad en particular. Esto sugiere que los principios morales no dependen necesariamente de una religión para aplicarlos aceptados. Los ateos pueden adoptar y practicar estos principios morales sin necesidad de fundamentos en una teología, o sea, la justicia, el respeto a los demás en función a principios racionales, empatía y un sentido de responsabilidad social. La práctica de estos valores no implican una creencia en una deidad, lo que sugiere que la moralidad puede tener una base humanista y secular. Numerosos estudios en psicología y antropología indican que la moralidad puede ser el resultado de la evolución de comportamientos que favorecen la cooperación y la supervisión del grupo. Las creencias religiosas solo son un factor entre muchos que han influido en las normas morales y no son una condición necesaria para una sociedad desarrolle una moral fundamental universal. Como mi amigo hasta el día de hoy no trae nada que demuestre de que los 10 mandamientos son la raíz de la moralidad, no trae prueba, la carga de la prueba no la está trayendo, vamos a aplicar la ley de parsimonia. Ya. Ante varias explicaciones posibles, es preferible la más simple que requiera menos suposiciones innecesarias. Si los principios morales pueden ser explicados adecuadamente por la necesidad de convivencia, el bienestar social y el sentido de la empatía sin necesidad de apelar a una deidad, entonces esta explicación es más parsimoniosa que supone que provienen de un mandato divino. Muchas gracias. Me he refutado en 3 segundos, facilito. Cuando empiece mi tiempo, me avisas. Sí, ya se da la palabra. Ya no creo que esa te levantes, bro. Bueno, es que me toca mi tiempo y este es el último tiempo. Bueno, me avisas cuando ya me estés tomando el tiempo. Muy bien, este debate para mí fue un paseo. A ver, el tema del debate, vamos a refrescar la memoria. El tema del debate que habíamos acordado es el siguiente. ¿Es la moralidad de Dios una moralidad buena? El Señor aquí me ha entregado el debate. Entregar el debate es cuando le das la razón a tu oponente. El Señor aquí me ha entregado el debate al él afirmar que él sigue los 10 mandamientos. Como él, siendo ateo, sigue y obedece los 10 mandamientos, eso prueba que la moralidad de Dios es buena, porque incluso hasta un ateo la sigue. Entonces, como él, siendo ateo, sigue los 10 mandamientos, él me ha entregado el debate completamente. Él me ha dado la razón de que la moral de Dios es buena al afirmar que él obedece los 10 mandamientos. Entonces el debate lo he ganado porque él mismo me lo ha entregado. Porque si la moral de Dios no fuera buena, los ateos tuvieran una moral diferente a la moral de Dios. Sin embargo, él acaba de probarnos que la moral de Dios y la moral atea son exactamente iguales, por lo cual se concluye que la moralidad de Dios es buena. Y el tema era si la moralidad de Dios era buena. Entonces, como él siendo ateo, él sigue los mismos principios y preceptos que Dios ordena, aún siendo ateo, entonces la moralidad de la Biblia es buena, la moralidad del Dios de la Biblia es buena y la moralidad de la iglesia es buena, porque él sigue esa misma moralidad. Eso está como decir, las hamburguesas son malas, sin embargo, sí, eso está como decir, las hamburguesas son una fea comida para mí, pero que sea mi comida favorita, la comida que más como. ¿Sería eso una falacia afirmar que las hamburguesas son feas
y sin embargo que sea la comida que más como, que más consumo. Entonces, decir que Dios no tiene moral cuando yo mismo estoy siguiendo esa moral de Dios, entonces es contradictorio y le estoy dando la razón a Dios. Porque al yo seguir la moralidad de Dios, estoy afirmando que la moralidad de Dios es buena. Entonces, como al seguir la moralidad de Dios, estoy afirmando que la moralidad de Dios es buena, entonces la moralidad de Dios es buena. Le agradezco a No, Gateo no, no, venga, 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 venga. Así no, así porque usted puso la última. La regla de la casa aquí es una contrarrefutación, pero una tertulia, intercambiando palabras. Falta ese. No, Los, eso no fue lo que... no, porque usted puso las reglas. Y aquí la regla de la casa es una tertulia de contrarrefutación entre los dos, hablando, intercambiando palabras 5 minutos. A ver, usted dice es un debate libre, hablando en términos científicos. Sí. Yo no tengo ningún problema en hacer un debate libre, pero No, por eso, pienso que 5 minutos, a ver, debate pero libre. Faltan 5 minutos de debate libre. a ver, Contrarrefutando los dos. a ver, a Ya, ver. Son 5 minutos. Gateo, empieza. ya, vuelvo y repito, desde que empezó el debate hasta ahora, no me trae un estudio académico, arqueológico, de estudios A ver, ¿cuál era el tema del debate? Umbrella Review. Este es un debate Aparte de libre, un así que Umbrella nos podemos Review, ya no me deja interrumpir. terminar, vale. No, es que es un debate Dale, libre y en dale. los debates libres nos podemos interrumpir mutuamente. Ajá, bueno, dale, ¿Cuál sabes. es el tema del debate? El tema es si la moralidad de Dios es buena. Al usted afirmar que usted, siendo ateo, cumple con los 10 mandamientos, usted se está autorrefutando. Porque usted está diciendo la moral de Dios es buena porque yo sigo la moral de Dios. Usted está autorrefutado. Ok, ahora sí creo que voy a empezar. A ver, desde que empezamos el debate hasta ahora, no ha traído un estudio académico, un DOI, A ver, histórico, hermano, se está saliendo del tema. El tema es el siguiente, se lo voy a repetir por 10ª vez. ¿Es la moralidad de Dios buena o mala? Ese es el tema del debate. Céntrese en el tema, por favor. Ok, vale, empiezo desde el principio. Hasta el día de hoy no trae una prueba arqueológica, una prueba A ver, lo filosófica. vamos a hacer más fácil. Contésteme esta pregunta. ¿Usted sigue los 10 mandamientos, sí o no? Esa es una falacia que se llama carga de No, palabras. no es ninguna falacia. ¿Lo sigue o no lo sigue? Conteste. Y esa es una falacia de carga de palabras. No, eso es una falacia, esa es una falacia de carga de prueba. Usted me tiene que probar. A ver, el debate es si la moralidad de Dios es buena o es mala. Ya lo vamos a probar si es buena o es mala. Le pregunto, ¿usted sigue los 10 mandamientos? ¿Sí o no? Eso se llama la falacia eso se llama, ay, espérate. Eso se Usted llama está la falacia de cometiendo carga de ahorita lo palabras. que se llama falacia de la evasión. Ante una Falacia de la problemática, evasión al no contestar la pregunta. Sigue usted Venga, los venga, 10 pero ¿por qué no mandamientos. deja hablar a Gateo? No, no, es que está interrumpiéndolo. No, es que en Vamos a un ser debate parcial. libre, es que en Él un va a dar una debate libre se pregunta. pueden interrumpir los Sí, participantes. pero no mientras que él va a dar argumentación, usted también puede esperarse un tiempo para que sea más parcial. Pero es que se está Igualmente usted saliendo sabe del que tema del debate. El sí. tema del debate es si la moralidad de Dios es buena o mala. Entonces que se centre en el tema. ok, repito. Eh, Hasta el día de ahorita, todo el tiempo que ha pasado, el señor biblista no ha traído una prueba filosófica, arqueológica, que demuestre que la moralidad está arraigada en los 10 mandamientos. Cuando yo le estoy trayendo pruebas académicas, sustanciales, filosóficas, integrales, para derivar una problemática
en una solución en la que no está arraigada a los 10 mandamientos, pero sin embargo Señor, yo le cité el Código Hammurabi, le cité el Código Procesal Penal, le cité la... Ok, vamos a hablar sobre, ¿cómo se llama esta cosa? Se llama la falacia de causa falsa, lo que acaba de hacer, que coinciden los principios legales, que coinciden con los principios legales. ¿Me puedes ayudar, David? No, es que eso no me acuerdo muy bien. Sí, los principios legales. Sí, eso se llama falacia de de causa falsa, bro. Post hoc. Sí, biblista. De seguro está hablando y no sabe que está muteado. A ver, ¿sigue usted los 10 mandamientos o no los sigue? Porque vuelvo y le repito, el Haciendo tema la del falacia debate... de la carga de A palabras. ver, vamos a Que una centrarnos en el tema... problemática está queriendo una respuesta simplista, y no es así. A ver, el tema del debate, ¿cuál es? El tema del debate es el siguiente. ¿Es la moralidad de Dios una moralidad buena o mala? Ahora, ese era el tema del debate. Usted tenía que probar aquí que la moralidad de Dios es mala. Ahora yo le pregunto, ¿usted sigue los 10 mandamientos o no los sigue? Conteste la pregunta. No la quiere contestar, No, quiere contestar porque lo tengo contra la pared. Lo tengo contra la pared. vale, como tú digas, bro. Por suerte tenemos árbitro. No, es que este debate lo voy a subir a YouTube para que todo el mundo lo vea. No pasa nada, tranquilo. A ver, si el tiempo no se ha vencido, contésteme. ¿Obedece usted los 10 mandamientos, sí o no? Es simple la pregunta. No. No, entonces usted mata. Falacia de Perdón, la usted asesina. falacia de la Usted carga de asesina. palabras. Usted asesina, entonces. Falacia de la carga de palabras. Usted dice que usted no obedece los 10 mandamientos. Entonces usted comete asesinato. Pregunto. ¿No? Usted roba. Para que veas que los 10 mandamientos, para que veas que la moralidad no está arraigada a los 10 mandamientos. Es que el debate, bueno, ya terminó el debate. Estuvo fácil.